En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, un programa cultural que busca resaltar aquellos cuentos, novelas e historias de autoras y autores contados y no contados. Soy Cristian Navarrete y hoy junto a Sebastián, que estamos listos para acompañarlo, y le doy la bienvenida a mi compañero. Buenas tardes, Cris. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o casadelacultura.gov.es. No olviden descargarse la aplicación Radio CSE HD en Android y próximamente vamos a tener lista la aplicación para iOS, así que descárguense para que puedan compartir con nosotros todo este espacio, todas las cosas que contamos y puedan también colaborar con nuestro programa, puedan participar y puedan junto a nosotros ir construyendo algo nuevo, una manera diferente de hacer radio. Hoy les tenemos un programa dedicado a la vida y obra de Rosa Montero y les recordamos, como ya dijo Sebas, para todas aquellas personas que nos quieren seguir, pueden encontrarnos como Barba Azul Radio en Facebook, en Twitter, y nos pueden escribir al WhatsApp al 09989420050, al 09989420050, y nos pueden mandar saludos, comentarios y sugerencias. No se olviden de seguir comentando, seguir dándole like a nuestra página porque se vienen muchas sorpresas. Estén atentos, vamos a seguir nosotros sorteando un par de cosas, no sé, un par de proyectos y un par de cosas que tenemos por ahí que próximamente van a enterarse de ustedes. Como decía Cristian, el día de hoy vamos a hablar acerca de Rosa Montero, escritora española de la posguerra. Antes de continuar con el programa, queremos informar y dar como un saludo muy a la distancia al gran escritor Mario Benedetti, que hoy cumpliría un año más. Es uno de los grandes escritores latinoamericanos y también tendrá su espacio aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Para quien no sabía, hoy es su nacimiento. Un feliz cumpleaños a ese gran escritor. Y bueno, continuamos con el programa. Como dijo Sebas, hoy le dedicamos el programa a Rosa Montero, quien nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. Para un poquito contextualizando, ¿no?, la época en la que Rosa Montero nace el 3 de enero de 1951, al otro lado del charco, en el viejo continente, en Madrid. En la época de la posguerra, se acaba la Segunda Guerra Mundial, empieza todo el proceso de reconstrucción de Europa y Rosa Montero nace en ese contexto. Es hija de un banderillero y de una ama de casa. Como dijo ya Cristian, estudia periodismo y psicología. Bueno, exactamente no periodismo, estudia ciencias de la información, pero bueno, más cercano a periodismo que otra cosa. Colabora con varios proyectos de teatro. A la vez también empieza a publicar en medios informativos, es decir, su primera obra, lo más precario que ella tiene es acerca de periodismo, de su carrera. A finales de 1976 trabaja únicamente para Diario El País, en el que hasta el día de hoy es redactora del suplemento, que fue redactora del suplemento dominical y en la actualidad parece que ocupa el puesto de directora del Diario El País. Así es, entre 1980 y 1981. También en el 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en el 80 el Premio Nacional de Periodismo para Reportajes
y artículos literarios, y en el 2005 el premio de la Asociación de Prensa de Madrid a toda una vida profesional que Rosa Montero se ha dedicado a ese oficio de hacer periodismo. La obra de Rosa Montero se desenvuelve en 3 espacios, en lo que es cuento, novela y periodismo, como comentaba Cristian, en cuento, novela y periodismo. ¿Qué importante de ella? Por ejemplo, el hecho de que sea una de las primeras escritoras de la posguerra que empieza a relatar el mundo, un mundo de una Europa que se levanta y que se sigue reconstruyendo después de la guerra. También el hecho de que con ella y con esa generación de escritores de la posguerra comienza a inaugurarse el oficio del escritor como una carrera, un oficio de especialización. La obra de ella también ha sido llevada al cine, como es el caso de la novela La hija del caníbal de 1927, llevada por el mexicano Antonio Serrano. Entonces, más o menos lo que Rosa Montero, o sea, la implicación de Rosa Montero, la importancia de ella es tanto por ser mujer en la época de la posguerra, una Europa reconstruyéndose, una España reconstruyéndose, en la que el oficio del escritor comienza también a convertirse en eso, en un oficio. Ha publicado novelas como Crónicas de Desamor y en 1979, La Función Delta de 1981, Te traté como una reina en 1983, Amado Amo en el 88, Temblor en el 90, Bella y Oscura en el 93 y, como dijo Sebas, La hija del caníbal en el 97, que gana el premio Primavera de la novela. El corazón del tártaro en el 2001, y para la gente que más conoce a Rosa Montero, este título les va a recordar a aquella escritora. La loca de la casa en el 2003, que ganó el premio Qué leer en el 2004, el mejor libro del año. Premio Grisán Cabur al mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005 y premio Roman Primeur el 2006 en Francia. Entonces vemos que Rosa Montero ha ganado muchísimos premios a través de todo su legado de textos y toda su importancia dentro no solo de la novela y de la narrativa, sino también por sus notas periodísticas, que hasta ahora es una referente dentro de ese oficio. Claro, entre uno de las últimas publicaciones que Rosa Montero tiene es Dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia, ¿no? Un análisis periodístico acerca de las parejas de los dictadores, lo cual también conlleva todo un análisis de época, un análisis histórico, y además también la cuota de ficción que Rosa Montero, como narradora, como novelista, coloca a toda su obra, lo que resulta muy interesante. El hecho de que en el periodismo también puede incluirse esta cuota de ficción, esta cuota de narratividad, y se vuelva algo atractivo también el periodismo para los lectores, ¿no? Más allá de la nota de prensa, del reportaje, más allá de cualquier tipo de información periodística. Con todo lo que ya aclaró Sebastián dentro de Rosa Montero y su vida en la época de la posguerra, también tenemos que ver que Rosa Montero en los años 80 ya toma notoriedad dentro de las obras. Por lo tanto, también hay que ver un contexto dentro de todo lo loco que fue los años 80, donde cae el muro de Berlín, donde también hay en España, ETA está muy fuerte dentro de ese proceso de guerra y paz ahí en el país de Rosa Montero, y también todo lo que significa esta década, en el cual termina con mucho de la discusión dentro del socialismo, del capitalismo y de todos estos países aliados, en lo cual su obra va a ser interpretada desde ahí, dentro de esa década muy loca dentro de este mundo. Claro, y igual hay que tomar en cuenta que Rosa Montero es parte de los escritores denominados escritores del post-boom, ¿no? Entonces tenemos la época bien importante del boom latinoamericano, generado por la publicación de Vargas Llosa en Seix Barral, que eso inaugura, con La ciudad de los perros, inaugura el boom latinoamericano. O sea, en la formalidad no hay gente que incluso va más atrás para terminar el boom. Pero es una época súper importante y determina de cierta manera cómo se va a desenvolver la literatura hispanoamericana a posteriori. Sin embargo, con los escritores del post-boom se produce una cosa bien particular. El hecho de que ellos, al tener una figura tan fuerte y tan potente como los escritores del boom, Vargas Llosa, Cortázar,
el mismo Asturias. Gabriel García Márquez. Entonces ellos, al tener esas figuras fuertes, ellos crean una literatura con mayor cuota de realismo, ¿no? Es decir, todo lo que es el realismo latinoamericano, todo lo que es el hecho de la novela ficcional y no ficcional, el hecho de la inclusión de la magia y del relato cotidiano dentro de la literatura, se va un poco borronando, ¿no? Y Rosa Montero, la obra de otros escritores, háblese de Tomás de Eloy Martínez, lo que hace es narrar un poco menos fantásticamente la realidad, pero también incluyendo la posibilidad de la fantasía. Y aquí dentro de este tema hay que ver que de las autoras que hemos visto, de Heredia y de Maturana, Rosa Montero cabe ya dentro de la narración exclusivamente no para niños, sino infantil, sino que cuenta ya mucho con una narrativa ya mucho más arraigada a los problemas de la década en la cual ella vivió, y también dentro del periodismo. Hace mella dentro de ese género o de ese oficio en el cual ella ya da como dio sus primeros pasos, y luego entra ya con algo mucho más conceptual, ideológico dentro de sus textos. Bueno, vamos a dejar un poquito ahí el tema de Rosa Montero y vamos a amenizar esta tarde fría aquí en Quito con un poquito de música, y volvemos más con el Galpón de los Cuentos Vivientes. No se desconecten. Que al oscurecer vuelva a recordar que sin ti esperar es matar el fuego que por ti tengo en mi pecho, la brisa falsa de empezar a llorar y volver a llorar todo otra vez por ti. Me temo que al amanecer vuelvo a encontrarme sin ti. La casita está loca de atar, nada puedo escuchar. No me trae a la memoria que fui, añoro los años en los que debí volver al hogar y volver a rogar, harto de rogar por ti.
Continuamos con el programa. Tuvimos esa musiquita a cargo de Enrique Bunbury. Voces de Tango, una gran canción para amenizar esta tarde lluviosa aquí en Quito, con un frío terrible. Y bueno, sigamos conversando con ustedes de audiencia y con Sebas sobre Rosa Montero y vamos discerniendo un poquito más sobre esta gran escritora española. Claro, igual con Rosa Montero, también con todos los escritores del post-boom, se empieza a inaugurar toda una época de literatura hispanoamericana, ¿no? Entendido como un proceso constante de escritura, pero también entendiendo que en este proceso participaba tanto América como Europa, es decir, Europa tuvo que destruirse con la guerra, volver a reconstruirse y empezar nuevamente para ir configurando una literatura que no se sienta o no la sentamos los hispanohablantes como una literatura inferior o superior, sino como una literatura que está al mismo nivel. Igual es importante entender que el boom latinoamericano reconfigura toda la distribución de la cultura y el arte a nivel mundial y da un grito de aquí también tenemos obra poética, obra literaria, aquí también tenemos arte, no tenemos literatura que se puede generar desde desde Latinoamérica, perdón. Rosa Montero dirá, soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre, he visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas. Dentro de este textito pequeño podemos escuchar más bien lo que ella siente, ¿no? Y también para la gente que se anima a leer y para la gente que se anima a escribir también, son como unos datos como un tallercito en el cual leer y escribir nos abre un montón de cosas maravillosas solo en el hecho de inmiscuirnos en ello, no solamente para hacer una vida a través de la escritura o la lectura, sino para hacerlo por el simple gusto que son estas dos expresiones humanas que han dado tanto al mundo, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental también analizar todos los procesos artísticos, literarios que se dan después de las grandes guerras, ¿no? Después de la primera y la Segunda Guerra Mundial, se generan un montón de grupos artísticos, literarios, de cine, teatro, que dan cuenta no solo del efecto de la guerra, sino también dan cuenta de la posibilidad de crear mundos, y creo que eso también es algo que ayuda bastante a que se generen nuevas corrientes literarias, el hecho de pensar que tras un suceso traumático como es una guerra, un suceso traumático como es la confrontación mundial, se puede generar, en primera instancia se va develando, ¿no? las redes del poder, y se va develando todo lo que toda la intromisión del poder dentro de las estructuras de la sociedad, pero también se va generando la posibilidad de mundos posibles, mundos en los que se pueda controlar. También el hecho de crear arte es el hecho de querer controlar los sucesos de la vida diaria y darles una finalidad, un buen final en todo caso, o un mal final, pero que esté dentro de tus posibilidades de control. Y creo que la literatura también genera bastante eso, el hecho de que vos con tu obra artística puedas confrontarte al mundo, confrontarte a la sociedad en la que vives y plantear o planear otra sociedad que esté ajustada y medida hacia lo que tú crees. De acuerdo a lo que dice Sebas, los textos de Rosa Montero tienen la capacidad de ver y analizar la realidad con más profundidad y complejidad. De ahí es que podemos, a través de la lectura y de la escritura, poder tener cada vez más dudas acerca del mundo, de la realidad, y analizarla con más ahínco dentro de las posibilidades de cada lector o de cada escritor o escritora. Rosa Montero comenzó a escribir de niña, como muchos de los escritores que hemos conocido. Sus primeros cuentos vieron la luz a los 5 años y tenían como protagonistas a ratitas que hablaban. Su primera entrevista se la hizo a su madre, viendo ahí como que ya donde se iba inclinando su profesión. A los 8 años, en una revista que hizo ella misma en un cuaderno, pegando cromos y recortes de fotos, pudo ir ya desenvolviéndose donde ella iba a trabajar después, ya cuando ella sea adulta. La llamó a esta revista, la llamó De Todo Un Poco,
publicó sus primeros trabajos periodísticos a los 19 años en el diario Información de Alicante y su primera novela a los 28. Entonces vemos que y escuchamos que Rosa Montero empezó muy joven porque se animó a hacerlo, se animó a realizar lo que ella quiso. Claro, si nos damos cuenta, la primera obra de ficción que ella tiene, que es Crónicas del Desamor en el 79, o sea, es un inicio, podría llamarse un inicio tardío en la literatura, teniendo en cuenta a mujeres que han empezado muy, muy temprano. Pero también hay que tener y tomar siempre en cuenta que en un país convulso, en una generación convulsa, es muy complicado, ¿no? Plantearse una vida como escritor. Entonces, lo más cercano a la escritura viene a ser la cuestión del periodismo. O sea, por eso también, o sea, no solo para ella, más incluso dentro de una sociedad machista, una sociedad que le mira al arte como simple entretenimiento y no como una posibilidad de vida. O sea, ponerse a escribir dentro de la ficción. Otro ejemplo, o sea, varios ejemplos realmente, o sea, Vargas Llosa, incluso el propio García Márquez, empiezan en el periodismo como la única posibilidad de trabajar escribiendo, de trabajar de una manera medianamente seria en escritura. Sí, la mayoría de todos esos escritores, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo, comenzaron haciendo periodismo y luego como que tomaron el arte de la narración. Y vemos que todos los estudiantes de comunicación o los que se apegan dentro de esto, del periodismo, la comunicación, tenemos que tomar en cuenta que lo que se hace es contar historias. Por lo tanto, ahí radica todo este análisis que estamos haciendo con Rosa Montero, que tiene casi ya 40 años de articulista. Y como Sebas aclaró, dentro de los primeros años de transición, luego de la posguerra y luego de la guerra civil española en España, a ella le intentaron poner varias demandas que ninguna prosperó y ninguna fue admitida por ningún juez. Pero en aquellos años fue bastante... la gente ya no comprendía que en una democracia exista ese derecho a la crítica, como vemos no solamente en el país, lo vemos, y en otros países latinoamericanos y del mundo, donde este derecho existe, este derecho democrático, donde la crítica, si tú eres una figura pública, si tú eres alguien que hace política, estás en eso, o sea, no estás exento de que te critiquen dentro de tus labores públicas. Por lo tanto, vemos que dentro de eso lo que ella ha hecho es expresar su libertad de comunicarse y de expresarse dentro de sus cosas. Claro, incluso hay que tomar en cuenta lo que tú mencionabas, Cristian, el hecho del poder, el hecho de que la literatura, el arte, esa cosa llamada arte que capaz y no se puede conceptualizar correctamente qué es lo que hace arte, qué es lo artístico del arte, qué hace arte al arte. Pero esa cuestión más de teoría que hace arte es siempre iconoclasta, siempre contraria al poder, se enfrenta al poder, le planta la cara, critica al poder, se burla del poder. Entonces, por eso es que se puede entender también que en la mayoría de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios, se ha intentado cortar esa libertad de expresión, se ha perseguido escritores, se ha perseguido poetas, se ha perseguido teatreros, actores, etc. O sea, es como la idea es siempre ir cortando esos mecanismos de expresión que, como mencionaba anteriormente, también crean esos mundos posibles, ¿no? Igual hay que también entender que la generación del post-boom, incluso el boom en la etapa más tardía del boom, en la etapa más alejada del inicio, también va a tener una cierta decepción con la política, ¿no? Recordamos, por ejemplo, el suceso de Berto Padilla, el poeta cubano, que marca el inicio de la ruptura de relaciones entre todo lo que es el boom latinoamericano, incluso el mismo Gabriel García Márquez con Cuba, por ejemplo. Entonces siempre existe esa relación de tensión, a pesar de que en un momento determinado la misma literatura se encuentre acorde con el poder, siempre va a haber un momento de quiebre. Y en el caso de Rosa Montero, este momento de quiebre se da desde el inicio de su obra periodística, con el inicio del 76 de su obra de ficción, pero también por el hecho de plantarse desde su misma posición de mujer, ¿no? O sea, es una mujer que hace periodismo y que después va a entrar a hacer novela, a enfrentarse a
a estirar los límites de los límites sociales, los límites de los prejuicios sociales y el límite de las posibilidades que ella tiene dentro de una sociedad que, como tiene miedo porque acabó una guerra, trata de fijarse y mantener las mismas estructuras con las que siempre ha funcionado, aún sabiendo de que las estructuras que se rompen después de una guerra nunca van a poder ser recuperadas. De acuerdo a lo que dice Sebas y todo lo que hemos venido hablando, Rosa Montero dice y afirma que me esfuerzo en mirar aquellas zonas de la realidad que son más marginales y resultan más invisibles. Les dejo con esta frase de Rosa Montero. Vamos a poner un poquito más de música para amenizar esta tarde de miércoles y el galpón de los cuentos vivientes. Esta tarde de miércoles salió una voz media rara. Y regresamos para analizar esta frase, me parece interesante, de los marginales y que incluso son los más invisibles. Somos el galpón de los cuentos vivientes, ya volvemos. Después de todo, ¿quién soy para alegarte en canción lo que no encuentra estación? Cada paso solo pretendo dejar en este abrazo algo más de lo que pude robar a tus años. Guarda esa luz para bien, para otra noche de soles. Si te confundo esta vez, ¿será que no me conoces? ¿Será que no me conoces? ¿Será que no me conoces? Puedo decirte que soy un ángel para el amor, encadenado al dolor de este hombre. Que provengo del mar, de lo profundo y la sal, y que he venido a buscar desorden. ¿Será que traigo al venir tu corazón en la frente? Que de volar junto a ti me he vuelto tan diferente que por las noches me escondo para no hallarme tu boca, que ya no me reconozco cuando me pierdo en tu sombra, que solo soy un fantasma que vulnerable te nombra, que vulnerable te nombra. A la distancia de ayer no me imagino otra vez rondando sobre tu piel, al lado, sobre un rayo de sol dispuesto para el amor, consciente de que me voy sucio y profano. ¿No es que traigo al venir tu corazón en la frente? Que de volar junto a ti me he vuelto tan diferente que por las noches me escondo para no hallarme tu boca, que ya no me reconozco cuando me pierdo en tu sombra, que solo soy un fantasma que vulnerable te nombra. Que por las noches me escondo para no hallarme tu boca, que ya no me reconozco cuando me pierdo en tu sombra, que solo soy un fantasma que vulnerable te nombra. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.
Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ilonka Vargas, directora de la sección de artes escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que es un principio que desde que se le otorgó a la Casa de la Cultura la autonomía, la hemos defendido porque consideramos que es un espacio absolutamente necesario para que exista una institución en la cual se puedan desarrollar todas las expresiones del arte y la cultura con una libertad de creación, con una libertad de expresión y en donde además tanto los artistas como los creadores, como los trabajadores de la cultura, sintamos este espacio como el espacio propio, en donde todos debemos contribuir para que la Casa de la Cultura pueda realmente desempeñar un rol importante, como lo ha venido desempeñando de todas maneras dentro de la cultura nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Y continuamos después de esa musiquita y de los mensajes de la Casa de la Cultura con más de Rosa Montero y nos quedamos en conversar acerca de esta frase que me pareció curiosa e interesante, donde dice: me esfuerzo a mirar aquellas zonas de la realidad que son más marginales y resultan más invisibles. Y esto es interesante dentro de todo, ¿no? Porque todas estas cosas que nos pasan, todas estas cosas que supuestamente no solo sectores, personas, lugares definidas como marginales, que se encuentran y están a la vista de todo, el mismo sistema se ha encargado en invisibilizarlas. Y ese yo creo que es uno de los poderes o de las cosas importantes que tienen los escritores y las personas que hacen arte para poderlas visibilizar a estas realidades, las cuales no se las observa detenidamente. Claro, es importante también tener en cuenta que tras un proceso de modernización y de desarrollo urbanístico capitalista, se puede llamar de alguna manera, los escritores del boom van a configurar historias que tienen mucho de campo, mucho de ruralidad, pero no la ruralidad vista como marginación, sino ruralidad vista como cotidianidad. Es decir, si uno se lee a Vargas Llosa mismo, si se lee a Gabriel García Márquez, si se lee al mismo Juan Rulfo, son historias rurales, son historias que pasan en el campo, son historias que pasan en el rancho, la hacienda, Macondo, Comala, el Llano en Llamas, claro, la misma ciudad y los perros. O sea, es una historia, realmente es una historia rural, pero mientras continúa los procesos de modernización, igual los escritores que nacen van creciendo dentro de esos procesos de modernización. Vamos a entender que por ejemplo, Rosa Montero, por ejemplo, Tomás de Eloy Martínez, como mencionaba, José Donoso, ya escriben historias que están configuradas dentro de la ciudad, y en la ciudad ya tenemos esos grupos excluidos, esos grupos marginales. La ciudad misma va marginando determinados sectores de la ciudad que no corresponden con la estética, no corresponden con la ética, no corresponden con los requerimientos que se necesita para ser urbanos. Es decir, se va creando una ruralidad dentro del urbano, y es muy importante entender que esos sectores marginados de la ciudad, esos sectores periféricos, son quizás las obras más, o sea, el material más rico para poder escribir textos. O sea, podemos entender, no sé, se me ocurre en poesía José Esbarra con Jack La Rata, crean personajes inmensos que están dados desde la mendicidad, desde las minorías homosexuales, etcétera, ¿no? El mismo Roque Dalton, dentro de su poesía,
bueno, dentro de su poesía, que lo hacía como para las personas que vivían la guerra en un tiempo, y luego la gente que vivía en el campo, y toda esta movida de los marginales que se han hablado. Inclusive se han hecho películas donde México tiene como o sea, lo primordial. O sea, México marcó un punto de quiebre dentro de Los Marginales mismo, con Buñuel, que lo grabó en México. Los Miserables de Obra Hermosa, Los Miserables, claro. Entonces, todo esto hace, y uno se preguntará, y ustedes, querida audiencia, se preguntarán, ¿por qué, si lo que dije anteriormente, o sea, si se ve tan palpablemente, es tan palpable esto de los marginales, ¿por qué estos autores necesitan visibilizarlos? Bueno, es una pregunta que se la hago a ustedes, y se puede debatir aquí en el programa. Y yo podría decir que es eso, o sea, el sistema se encargó de invisibilizarlos, y esa miseria colectiva que se organiza a través de políticas donde no les interesa que esto se visibilice, porque es eso, una miseria planificada, una miseria de la economía a través de que para que los demás deban tener muchísimo, esa pobre gente debe tener muy poco. Claro, en la misma novela de Rosa Montero, Amado Amo, donde va a entender cómo se desenvuelve el mundo empresarial, el mundo de la economía y las finanzas. O sea, ahí mismo, o sea, se trata de develar todos esos mecanismos ocultos, esos mecanismos del poder, y el poder económico en este caso, para subordinar y crear a esos grupos subordinados, y que a la final todos vamos convirtiéndonos o vamos trasladándonos en mano de obra, ¿no? Y lo anecdótico es que se escribe de estos grupos marginales, se los representa, se los piensa, se los reflexiona, pero son los grupos que menos acceso van a tener, o que te encuentran más limitado su acceso hacia la literatura, hacia las obras que lo representan. Y eso es o sea, yo creo que es una de las injusticias y una de las enajenaciones sociales más fuertes que existen, el hecho de que tú seas materia prima para crear arte, pero no tengas la capacidad adquisitiva, o no tengas las posibilidades que debería garantizarte el Estado, la educación, la cultura, de acceder a esas mismas obras. Rosa Montero es considerada feminista, y aquí también podemos conversar y analizar lo que ella dice, que detesta la literatura militante. Es la traición de lo que es el sentido de escribir, dice ella. El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia. Afirma ella que no se puede empezar una obra que intenta entender si llevas las respuestas ya dadas. Tanto ahí se puede debatir dentro de esto. Hay literatura militante, hay textos militantes, pero lo que yo entiendo dentro de lo que ella quiere decir es que si uno va a tomar un texto de alguien marxista, sabemos que va a ser marxista y no nos va a decir nada más que sea marxista, o uno es de derecha, va el texto a hablarme de eso, lo que hace que ya no me atraiga, porque ya todo está dado y todo está dicho dentro del texto. Claro, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, también escritor, él mencionaba en la feria del libro que pasó el año anterior, sí, en una reflexión muy importante, ¿no?, acerca de todo lo que fue aquí en Ecuador, la época de los ánsicos, la bufanda del sol, todo lo que fue los grupos literarios militantes en cierto aspecto. Decía, o sea, existen a muchos escritores a los cuales el marxismo les arruinó el estilo, por ejemplo. Es decir, el hecho de tener que ajustarse a los cánones específicos de la ideología militante, sea de izquierda, de derecha, de lo que sea, pero ajustarse a los límites establecidos de un canon que te dice qué es lo que no es arte y te encasilla en lo que debes de escribir. Creo que esa es una barrera muy, muy fuerte, ¿no? Pero siempre, o sea, se debe tener en cuenta el lugar de la enunciación. Por ejemplo, con Rosa Montero, o sea, por el mismo título de sus obras y por sus temáticas, no entiende que es escrito por una mujer en algunos casos, y ella misma se menciona y se autorrepresenta en una mujer. Por ejemplo, en La Loca de la Casa, ella, que es una cuestión muy, muy linda, ya vamos a hablar más luego de eso, pero ella se determina como mujer, entonces todo el mundo entiende que es una mujer,
pero sin ajustarse a los cánones de los requerimientos de su ideología o de sus gustos ideológicos, que en este caso es el feminismo. Lo que Rosa Montero, dentro de lo que estamos discutiendo, dirá que el libro, que cualquier texto debe estar lleno de preguntas y no estar lleno de respuestas, más bien. Entonces, por lo tanto, lo que ella asume es que la literatura no debe existir posturas ideológicas, sino más bien en los ensayos, en otros textos, que se da para eso. Por lo tanto, algunos estarán a favor, otros en contra, y cada uno tiene su estilo, y Rosa Montero lo dice muy categóricamente. Claro, o sea, por ejemplo, en esta novela te trataré como una reina del 83. O sea, lo que se hace, lo que Rosa Montero hace, es realizar un ejercicio de paródico, ¿no? O sea, crea una parodia de una novela cursi, rosa, de una novela romántica, por llamarlo, generalmente se le llama así, aunque no es romántica, pero bueno, es una novela romántica. O sea, es el hecho de parodiar. Y en esta parodia, en esta representación, también se ejecuta eso de criticar al canon literario establecido. O sea, es decir, yo soy mujer, pero no escribo esto. O sea, no, soy mujer y con el respeto que la gente que le gusta Corín Tellado, por ejemplo, que está en todo su derecho de gustarla. Soy mujer, pero no soy Corín Tellado. Soy mujer, pero no escribo y mi vida no gira alrededor solo del amor, sino gira alrededor del amor como algo que se articula dentro de una sociedad. Entonces, entender que la mujer no es solo la madre abnegada, no es solo la novia amorosa, no es solo la esposa condescendiente. No, o sea, la mujer cumple diferentes roles que la misma Rosa los cumple en su vida, en la realidad, pero la mujer cumple diferentes roles que ella cree que merecen ser contados, y son historias que merecen ser contadas alrededor de personajes en los cuales se conjuga un montón de emociones. Entonces, ese ejercicio paródico de escribir del amor, pero no escribir del amor, me parece quizás una de las cosas más importantes, más interesantes, aparte de La loca de la casa, que es una novela que rompe los esquemas de lo que es la narrativa y la poética literaria en Hispanoamérica. En La hija del caníbal nos trata de un matrimonio, Lucía y Ramón, que están esperando viajar en un fin de año. Cuando Ramón entra al baño del aeropuerto, no vuelve a salir. Por lo tanto, Lucía sospecha que de un secuestro y la odisea empieza a desentrañarse. La hija del caníbal, es básicamente, y al margen de toda parafernalia de la trama de intriga, secuestro o corrupción, es una novela de iniciación, un relato de crecimiento personal de una mujer bastante aburguesada, cual en una crisis de edad, cuarentona, en decadencia física y confusión sentimental. Todo esto podemos encontrar en La hija del caníbal, que le recomendamos, que el Galpón de los Cuentos Vivientes la recomienda. Esta novela está narrada de diferentes puntos de vista, sean en primera persona por la propia protagonista femenina, como ya dijo Sebas, dentro de ese movimiento donde es importante de dónde parte su locución. Y en este sentido, Rosa Montero tiene muy concretado aquello. A ella, la mayoría de sus obras, tiene una voz femenina dentro de eso, y no es la excepción. Es un relato con sucesos que van aconteciendo en un tono reflexivo, inquietante y autocrítico, sea desde la voz de los protagonistas, repasando su vida aventurera. Y lo importante de la obra acá es que hace un retrato de la España anarquista, de la época franquista y posfranquista, donde aquí está el meollo y luego como que la junta dentro de eso con la edad ya contemporánea de los 80s, donde se puede viajar a otro país el fin de año, donde se puede disfrutar de una relación o no se puede disfrutar de una relación y de todos los secretos que conlleva un matrimonio. Tanto les invitamos a la lectura de este gran libro premiado, esta novela, y no sé si Sebas tiene algo más que acotar o nos manda a escuchar una cancioncita más. Vámonos para la canción para regresar, para hablar un poquito de lo que es La loca de la casa, ¿no? Que es quizás una de las novelas más recomendadas o más recomendables si quieren empezar a incursionar en el mundo de la escritura. Así que vámonos con una canción, Chris. ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Vamos a escuchar a Chinoy con Pan, Plata pa' Pan. Vaya ahí.
Volteé la hoja y prendí la luz. Vi mi mirar en el vidrio de un bus. Me fui a comenzar. Volaban mis zapatos sin betún. Colchón bajo una luna de chorbán. Con hadas y sirenas de menú. Guitarra de una noche con San Juan. Me ganaba mi pan. Entré en nunca jamás y el ataúd. Pan, 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 ratapapán, ratapapán. De pared, pegado a los recortes de un baúl, isla de sangre, carne una vez al mes, caricia de un después, volver al mar de este carro de atún, un día que parece resbalar, bajo la manga de un ebrio taúd, salté croando que soy príncipe azul, anfibio de ciudad, morboso y bostezando a todo full, de noche y de la boca de la mar. Oí que el pulpo halló inútil la cruz, que el corazón del chisme era de pus, que nada es para mal, que el beso no era calidad del ruch. Estamos de vuelta en el Galpón de los Cuentos Vivientes y esperamos que el tema y la musiquita que estamos poniendo sea de su agrado. Y bueno, un saludo para Berta Tape, que nos está escuchando desde el sur de la capital. Para Gabriel Ortiz, le mandamos un besote, le queremos mucho, y que nos está escuchando desde Carcelén. Y para todas aquellas personas que nos han dado un like en toda la franja de Barba Azul Radio y en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y vamos con un poquito más de Rosa Montero, y Sebas nos quedó con su deuda de hablarnos sobre uno de los libros de Rosa Montero. Claro, quizás uno de los libros que tienen más popularidad de Rosa Montero es este de La Loca de la Casa, ¿no? La Loca de la Casa es interesante porque es de una experimentación, podría denominarse una experimentación tardía, pero Rosa Montero lo que hace el proceso al revés de todos los escritores. O sea, lo frecuente es que el escritor en la primera etapa de su obra experimenta, coge y rompe las reglas y después va encasillándose dentro de un género. Rosa Montero hace lo contrario. Ella más bien va estableciendo una poética determinada en su obra y después va a transformarla completamente. En la Loca de la Casa
a modo de, o sea, primero escribir en primera persona, después escribir una mixtura entre ensayo, novela, etcétera, crónica, incluso en una especie de biografías históricas, en las cuales lo importante, y dice, o sea, de ahí el título, La loca de la casa, es el hecho de la creación, el hecho de tener esa chispa de curiosidad y esa chispa del qué tal si, la creación de mundos posibles, ¿no? Dentro de la literatura existe este concepto de los mundos posibles, que es la capacidad que tendría de suceder o no suceder algo, o sea, la capacidad de jugar con la realidad. Entonces, por ejemplo, en capítulos interesantes, por ejemplo, en el capítulo donde ella dice cómo empieza su obra narrativa, por ejemplo, cuando estoy en la fila de un banco, observo a una ancianita, observo a un joven, y los observo en la fila del banco. Y después me gusta comenzar a imaginar qué sería, por ejemplo, si la ancianita fuera en realidad un ladrón, o etcétera, ¿no? O sea, es ir cogiendo y modificando la realidad, cogiendo y viendo todos esos espacios liminales entre la realidad y la ficción, y transformándolos en obra literaria. Es importante porque te inspira. O sea, la loca de la casa quizás es una de las obras que más inspira a empezar a escribir. Es decir, no tienes que ser un iluminado, no tienes que ser un genio para empezar a escribir, sino que puedes escribir pequeñas historias cotidianas y transformarlas y que vayan cogiendo interés alrededor que se va desarrollando la historia. Alguien me decía alguna vez, decía, o sea, la novela mismo puede empezar incluso como una autobiografía, pero cuando va pasando y va desarrollándose la novela te exigen los personajes, te exigen más, te exigen la creación de historias, de argumentos, de elipsis, etcétera, ¿no? Entonces, como la idea es eso. No tienes que contar la mejor historia, no tienes que estar años esperando la mejor historia que sea perfecta, la historia genial que va a cambiar que va a cambiar la perspectiva de la literatura. Ajá, sino que ir generando con esas historias cotidianas, ir generando algo más, del trabajar con lo que existe y ir creando cosas nuevas alrededor de eso. Por lo tanto, podemos sentir que todos los libros nos enseñan algo, nos curan. Gracias a ellos se puede vivir. En ese sentido, todos los libros son un poco redentores de nuestros agujeros, de nuestros miedos, y de alguna manera siempre te dan algo especial. Y por eso me atrevo a decir que escribes y lees para eso, para llenar mucho de esos agujeros y de esos miedos. Hay un montón de personas que están en situaciones muy, muy mal, y a lo mejor con un buen libro de los cuales nosotros, como el Galpón de los Cuentos Vivientes, podemos recomendar, puedan apaciguar todo ese dolor y también pueden darles un poco o esa chispa adecuada de la creatividad, esa chispa de creatividad en los momentos en los cuales uno puede sobrevivir y recurrir al arte para aquello. Por lo tanto, les invitamos a la lectura de cualquiera de los libros de Rosa Montero y de cualquiera de los libros de cualquier autor o autora que ustedes puedan leerlo, y también les invitamos a escribir lo que ustedes, como vemos, Rosa Montero solamente lo hizo. No tuvo que estudiar, sacar un PhD, dar cátedra, nada más. Después escribir, como a muchos conocemos, que están por ahí. Claro, entonces vamos a crear, no busquemos encontrar la gran poesía, no busquemos encontrar la gran literatura, la gran historia, la gran novela, sino que trabajemos alrededor de, si quieren escribir, trabajemos alrededor de las historias que conocemos, porque realmente no se puede escribir de nada más que de lo que se conoce, ¿no? Y de cómo se lo conoce, cómo se conocen las cosas. Escribimos alrededor de eso, y la escritura puede funcionar, como decía Chris, capaz para sacar a alguien de un mal momento, ¿no? Que es quizás un consejo muy importante que igual está por ahí, es que uno escribe una historia que le gustaría leer, ¿no? Una historia que le hubiera gustado leer antes, la historia que no existe. Y como para ir concluyendo, se nos pasó la hora muy pronto. Podemos decir que gracias a la imaginación de estos grandes novelistas, grandes narradores, podemos acceder a la interioridad de otros seres humanos, a otros espacios y a otro pasado, o un futuro más irascible o más irónico
nosotros podemos vernos. Y es la tarea del escritor o la escritora de mirar, de poder observar y darnos esos consejos a través de lo que uno puede hacer, de lo que uno puede atreverse a hacer y ser a través de sus textos. Claro, ir formando el oficio de escritor, e incluso leer es ir contribuyendo a este oficio del escritor, ¿no? Es ir leyendo, ir traduciendo y sobre todo leer, porque leer es bonito. Punto. Leer es chévere, leer conoces más, leer es una cuestión que te llena y no para sentirte intelectual y muy inteligente, sino leer porque leer es importante y leer es chévere, es bacán. Y para este inicio de clases acá en la ciudad, a todos los profesores y profesoras, por favor no les hagan leer a los chicos por obligación, sino consígase en alguna metodología en la cual la lectura sea eso, esa diversión, y que ellos puedan a través de eso llegar a mundos posibles o imposibles, pero que ellos quieran leer, que esa lectura no sea obligatoria ni sea tediosa, sino más bien, como dijo Seba, sea bonita, nada más eso, que la lectura, y que exigimos tanto la lectura, pero lo hacemos de una forma tan equivocada. Y sobre todo los profesores, por favor, lean. Sí, ese es otro punto. Si quieren enseñar, claro, nadie puede enseñar lo que no sabe, así que por favor lean y ya. Y bueno, gracias Sebas por la compañía. Gracias a ti, Chris, por la invitación. Este miércoles, gracias Dani por esa musiquita y les dejamos con la última música como para irnos despidiendo. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes, soy Cristian Navarrete, hasta la próxima semana y no se olviden de seguir toda la franja de Barba Azul Radio. Dejemos la cotorra juntos, chao. Chao. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumara, palomas grises con la pena que fumara. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgastó el llanto. Recordó canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame 1, cuéntame 2, cuéntame 3. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.